Pues vemos que la naturaleza da al hombre lo que él requiere, el pan, Ajá. el abrigo y el refugio. Pero cuando nosotros creemos que somos dueños de la naturaleza y nos creemos con autoridad para tener un control de ella y administrar lo que ella naturalmente sabe administrar, y es así como con el proceso de transformación cultural, con la industria, con las tecnologías, con lo que es hoy en día la globalización, nos hemos desligado de ese proceso de la misma naturaleza. Bueno, compañeros, ¿cómo están? Muy bien, muy Bien, Muy bien. bien, gracias a excelente. Dios, Juan. Qué bueno, bueno, yo creo que es bueno que hoy logremos como abordar un planteamiento amplio y muy interesante que consideramos va entrando lentamente de moda en los últimos años, ¿cierto? Hay una serie de momentos históricos en la humanidad debido a las ocupaciones propias que hoy tenemos todos y después de la revolución verde, después de la revolución industrial, después de la aparición en escena de lo que se llaman las metrópolis o las grandes ciudades, han entrado una serie de elementos que entran en la actualidad a colocar como en condiciones de inestabilidad la calidad de vida tanto física, mental, psicológica y pudiéramos hasta atrevernos a decir que espiritual de la humanidad. ¿O qué opinan ustedes de ese primer momento? Pues sí, es correcto, César. Verdaderamente podemos observar ahorita con todo ese desarrollo tecnológico que está habiendo, que se va separando la persona de lo que es la naturaleza. Y bueno, a raíz de lo que decía también César, de esa pérdida que hay con lo social, hasta con lo espiritual, como mencionaba últimamente, la naturaleza siempre ha estado muy conectada con el ser humano porque es la que siempre ha proveído esos recursos. Para todo este desarrollo económico y tecnológico que hay, siempre dependemos de esa naturaleza. Entonces es un asunto urgente y bastante delicado el hecho de que anhelando un progreso, un desarrollo tecnológico muy válido, nos estemos separando u olvidando de la naturaleza, que es la que nos da las posibilidades de ese desarrollo. Entonces hay que generar un cambio, generar o desarrollar dentro de la psicología del ser humano, dentro del pensamiento, una forma de vincular ambas cosas de una forma, dijéramos, equilibrada o Ya, ya. armoniosa. Es que fíjate que es muy interesante y Martín Noé, que estamos en este momento histórico, en este momento actual que la humanidad vive, el planteamiento de entender qué está ocurriendo con el desarrollo integral del ser humano. Martín. Bueno, pues usted al comienzo nos hablaba un poco de la Revolución Verde, pero yo creo que tenemos que ir un poquito más atrás cuando empezó la Revolución Industrial, que precisamente comenzaron a haber grandes cambios en la economía del mundo, en la sociedad, en la cultura, porque la Revolución Industrial no solamente tuvo un cambio en la economía de un país, sino en la cultura. Correcto. Si observamos, por ejemplo, en Europa, casi un 90% de los habitantes vivían en los campos, tenían unas tradiciones folclóricas muy propias del campo, pero cuando se vieron obligados o no, bueno, fue un proceso de comenzarse a ver una migración. Digamos una transición con un nivel de inconsciencia, coloquemos la palabra por ahora en escena. A ver. Bueno, fue como una migración del campo hacia la ciudad, sobre todo con los jóvenes. Fue un proceso que empezó con la juventud y bueno, con el gremio de personas, ¿cómo podemos decirlo? Que se quisieron vincular a mejorar su calidad de vida a Sí. través de las mejores posibilidades que les ofrecía la industria. Entonces, precisamente dicen que España fue uno de los que como que querían más mantener lo propio, lo del campo, y como que ellos ¿cómo podemos decirlo? Se trancaron un poquito más Sí, sí, sí. a ese aspecto de la revolución industrial, y ellos tuvieron que usar, allí en Europa, estrategias a través del sistema educativo para hacer que la gente optara por irse al campo por irse a la ciudad, perdón, y dejar el campo. Qué interesante eso, Noé. Y fíjate que cuando Martín nos menciona a Europa, nosotros en América, porque aquí hablamos una habla hispana y estamos en América, hemos sido demasiado imitadores.
Sí, es tanto desde los países de América que se consideran ya países desarrollados o los que estamos en vía de desarrollo, Noé, y aquellos que están en esos espacios de transición, que están en ese nivel o de no desarrollados o tampoco desarrollados, no en ese mediacito. Sí. ¿Qué podríamos como ayudarnos en ese contexto? Porque estamos hoy, Noé y compañeros, intentando adentrarnos a interpretar un planteamiento que quiero traerles hoy a la colación. Sí. Se llama la psicoecología, pero entonces estamos en un contexto para entender y dimensionar aquel momento en el cual el país no está ni desarrollado ni tampoco tan subdesarrollado. ¿Qué ocurre? Sí, fíjate que considero que en relación al desarrollo integral del hombre, considero que una de las cuestiones por las cuales también la sociedad incurre en esto de la imitación, hablamos de países subdesarrollados, imitando tendencias de países desarrollados, estriba en unos puntos pues, bastante interesantes que tienen relación con el desarrollo integral del hombre. Por ejemplo, el desarrollo integral del hombre tiene que ver con la posición de uno y la relación que tiene con el planeta, la relación que tiene con la sociedad, la relación que tiene con la familia y la relación que tiene consigo mismo. Entonces, cuando uno de estos, ¿cómo podríamos llamarles? Componentes de las relaciones no están debidamente equilibrados, no estamos integrados debidamente uno con otros, entonces tendremos a imitar y a seguir diferentes estereotipos, estándares y prototipos que a uno se le venden en el mercado, ¿no? En la publicidad. Entonces, si uno está integrado con la naturaleza, con uno mismo, en la parte emocional, psicológica, si uno está integrado correctamente con la familia, con el planeta Tierra, es parte de ese desarrollo integral y pienso que es hacia donde también va orientado este círculo de estudio, ¿no? Claro, lo que es que si nosotros miramos, muchachos, un país cualquiera desde arriba, el país tiene un ente o unos entes que gobiernan a su pueblo y como tal tienen que desdoblar proyectos y planes a nivel nacional, departamental o estatal y también municipal o local o localidad. Y dentro de ellos, por ejemplo, hay un plan que se llama el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que sacan todos los planes y todos los métodos de atender aquella área. Existe un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria que busca garantizar la ingesta o la ración mínima por persona por día, independiente de su estado o su estatus económico. Hay un Plan Nacional de Salud Mental, porque los países, a medida que vamos entrando en estas revoluciones que Martín también ha acotado, hemos entrado en unos espacios en los cuales hay unos estrés que se han salido del borde natural y han producido en la persona unos niveles de desequilibrio. Es correcto. Y bueno, ahorita que mencionas eso, César, asombra ver cómo se ha tenido que generar espacios o dinamismos para tratar de corregir dentro del ser humano una conducta, una psicología, un pensamiento que antes no existía y que es, por así decirlo, autodestructivo. Es correcto. Porque es que la finalidad, muchachos, de una persona cuando nace en la plataforma de la vida es ser feliz. O esos derechos de la persona como ente natural, que es tener abrigo, tener alimento y tener refugio. Son valores propios que son los que el Estado le quiere dar a una persona para que desarrolle su vida en virtud de eso. Porque el objetivo de tener una expresión biológica de la vida es ser feliz, es tener éxito. Claro. Entonces, ¿cómo calificamos eso? Bueno, pues vemos que la naturaleza da al hombre lo que él requiere, el pan, el abrigo y el refugio. Pero cuando nosotros creemos que somos dueños de la naturaleza y nos creemos con autoridad para tener un control de ella y administrar lo que ella naturalmente sabe administrar, y es así como con el proceso de transformación cultural, con la industria, con las tecnologías, con lo que es hoy en día la globalización, nos hemos desligado de ese proceso de la misma naturaleza. A consecuencia vemos que sí, hemos prosperado económicamente, tecnológicamente, y hoy en día la población mundial en su mayoría habita las ciudades y son muy mínimos los que habitan el campo, y esos pocos campesinos que labran la tierra quizás en medio de circunstancias tan difíciles, a veces con el abandono de los gobiernos, pues se ven sometidos, o por ejemplo un país como Uruguay donde
prácticamente la población campesina está desaparecida y los campos los posee la industria, ¿sí? Los monopolios de las grandes multinacionales. A consecuencia, pues todo el mundo depende de las multinacionales, y si hablamos de psicología y naturaleza, las personas que hoy en día habitan las ciudades en medio de, pues, del ajetreo propio de la ciudad, pues ya se ven en una situación de estrés, de desequilibrios mentales, de enfermedades, ¿sí? Entonces la calidad de vida del ser humano disminuyó. Uno cree que porque tiene mayor adquisición material o de pronto se mueve la economía. Hoy no se es feliz, sería esa una reflexión. Sí, es No, correcto. hoy no se es feliz. Sí, porque para muchos que nos escuchan puede que sea el tema de la felicidad un poco relativo, ¿no? Porque habrá quienes consideran la felicidad en algo económico, en algo material, algunas personas en algo más sentimental, en algunas personas más familiar, pero si nosotros nos damos cuenta, cuando todo es la felicidad lo que todo el mundo busca, pero al final nadie encuentra, entre comillas, ¿verdad? Y cuando alguien se dice ya encontrarla, de un momento a otro como que le cansa y ve como que la felicidad en otro lugar, en otro mundo, ¿no? Dándonos a entender que esa felicidad pues no viene por una acumulación de determinados bienes materiales o inmateriales, sino, dicen por ahí, la pobreza no viene por la falta de recursos, ¿no? Sino por la ambición de tener más, ¿no? Entonces, muchas de las cosas tendríamos que ver. Es una cuestión para analizar, ¿no? Si nuestra felicidad depende de la acumulación de determinados bienes materiales o inmateriales, o simplemente de la satisfacción personal, no del conformismo, porque hay una línea muy delgada entre el conformismo y el aceptar, el ser realista, ¿no? Claro, es que yo tiro como varias palabras aquí en escena, tiremos varias palabras a este escenario. Ecología, naturaleza, medio ambiente, psicología, felicidad, éxito, metas, propósitos. ¿Cuál sería entonces una mezcla perfecta, sin llegar a ese nivel de la palabra como tal, sino una mezcla ideal para que el humano llegue a una palabra muy bonita que está en algunas canciones, en algunos contextos literarios? Se llama la realización del ser humano, o sea, llegar a ser un humano, porque efectivamente lo que estamos planteando es entender que sale de un formato natural y se está desviando de él. Y a mí me causa mucha inquietud el siguiente fenómeno. Todas las ciudades, sin excepción, y Martín, que ha tenido la oportunidad de estar en 14 países laborando con la organización, Noé, que ha estado en 4 o 5 países laborando con la organización, tú, que has estado en 3 países con la organización, nosotros que hemos apoyado algunas actividades. Todos los países a los que hemos logrado tener la oportunidad de estar, y ustedes que nos están viendo y nos están escuchando, en su país existen lo que se llaman los malls, o los famosos centros comerciales, o los lugares interactivos. ¿Y qué es lo que diseña el ingeniero o el arquitecto de ese lugar, o todo el equipo de técnicos? Un espacio que sea muy, y que sea lo más inmersivo, inclusivo. Lo más inmersivo, lo más inclusivo, lo más abrasivo, lo más natural posible. Sí, a la final tratan de, pues obviamente, como decía Martín hace un rato, buscando estrategias para que del campo vengan a la ciudad, tratan de replicar en la ciudad lo que la gente siente o tenía en el campo, para que se sientan cómodos, para que se sientan parte y perciban que a través de eso puedan encontrar eso que se mencionaba en la felicidad. Yo hago un pequeño paréntesis del siguiente. Asoprovida, como institución ambiental cultural que promueve el desarrollo integral y los valores conscientivos del amor, la fraternidad universal a través del amor, porque somos hermanos en la vida, independiente de contextos espirituales, religiosos, étnicos, de cualquier cosa. Somos hermanos en la vida. Ahí no hay nada que nos desligue, tanto de la planta como vegetal, del animal como animal, y de todos los seres animados e inanimados que aparecen en la tabla del formato de lo que es la ecología y la naturaleza. Pero Asoprovida como tal está en desacuerdo con aquello que se llaman los zoológicos en las ciudades. Estamos de acuerdo con los hogares de paso, para que efectivamente un animal que esté en condición de salud pues sea atendido y de nuevo devuelto a su hábitat natural. Pero ¿por qué se hace un zoológico en la ciudad? Es buscando. Entonces, Noé,
Ese formato de los grandes centros comerciales como los que hay en Miami, en la Florida, en Nueva York, que para llegar de una puerta a otra hay que salir y coger un vehículo para llegar a la otra, porque no puede llegar uno a pie. Es imposible porque eso gasta 1, 2 y 3 horas para llegar allá. Son mega lugares donde buscan todas las atracciones posibles para hacer un formato que es que en ese caso es artificial, pero quieren que sea lo más natural, sí. pero ¿por qué será eso? ¿Cuál será una de las reflexiones? A ver, más de la que estamos acá. Pues fíjate que pienso que el mismo sistema no podría tener a todo el mundo en el campo. ¿Por qué? Porque necesita gente que esté a cargo de las industrias. Y que dinamice la economía. Que estabilice la economía. Entonces necesita darle a la persona diferentes estímulos que le permitan darle un mayor confort, una mayor comodidad dentro de la mancha urbana. ¿Para qué? Para que, bueno, sienta un poco la armonía de la naturaleza, pero al mismo tiempo tenga la actitud, las aptitudes para continuar en su vida laboral día a día. Entonces, Martín, fíjate que uno de los detalles más importantes del planteamiento de la tarde, en cualquier momento de la gente que se reúne a tomar un café en las tardes, en las famosas tertulias, o a las 11 o en las noches, o en encuentros literarios o académicos, o en espacios de círculos de palabra, es justamente buscar un momento de encontrarse con el otro. Pero resulta de que el formato de los últimos 20 años nos está haciendo alejar el uno del otro. Porque usted hoy se satisface en cuanto a su estatus humano de tranquilidad humana a través de una impresión visual o auditiva, que es grabada o pregrabada o preformada, o el famoso online o en vivo. Pero hemos perdido esa oportunidad de ¿cómo estás, hombre? ¿Cómo te ha ido? De abrazar al otro, Claro, de sí. encontrarnos con el animal o con el árbol o con el elemento en su estado natural en cualquier momento. Es decir, usted decirle, agua, ¿cómo está? Buenos días. Es como loco, como absurdo, ¿no? Señor árbol, ¿usted cómo está? ¿Cómo le ha ido? Señora vaca, venga al abrazo. Porque uno de niños, ustedes recuerdan que de niños, ¿qué hacíamos? Mamá, cómprame un pollito. Mamá, cómprame un gatico. Sí. Cuéntame un poco de eso, a ver cómo lo vivimos entre todos. ¿Cómo fue esa parte? No, incluso, fíjate, algo también bastante interesante es que como las películas venden una vida muy bonita con el perro, la mascota, el animal, y la persona, el televidente, la persona que ve la película dice, ah, qué bonita película, qué bonitos los animales, esto y lo otro, y a lo mejor el perro ahí de la casa soleándose en la azotea, el gato descuidado, o incluso la gente se maravilla con la naturaleza que sale en la pantalla Full HD 4K, pero no se toma el tiempo, cuando tiene la oportunidad de ir a la naturaleza, está con el teléfono, ignora lo que sucede a su alrededor. Qué interesante eso, compañero. Entonces, nuestros países son extremadamente ricos. Tenemos los países del mundo con una riqueza biológica, y si hablamos de Colombia, que consideramos uno de los países y que está dentro del estatus en estadísticas de mayor riqueza biológica, ocupamos diferentes lugares en primer puesto. ¿Y será que yo como colombiano o como turista que vengo al país prefiero ir a tal lugar porque tiene una construcción civil muy bonita, que no desconocemos la capacidad humana que pueda tener la ingeniería? Estamos de acuerdo, y de hecho nos extasiamos viendo un puente, una glorieta, una avenida de 6 carriles, un túnel, un elevador, un edificio de una cantidad de pisos que por la sismorresistencia, etcétera, etcétera. Pero, ¿será que conocemos, por ejemplo, un árbol de caracolí que puede tener 11 metros de diámetro? ¿Será que conocemos el río Magdalena, donde nace y donde desemboca en el mar? ¿Será que conocemos un poquito del río Cauca en Colombia, del río Sinú, del río Arauca, del río San Jorge, o las diferentes lagunas naturales que tenemos? ¿Cierto? Por ejemplo, Martín. Claro. Pues yo creo que es como saber enfocar el lente desde pequeños, porque el sistema actualmente lleva a que el niño se enfoque en lo que el sistema nos provee, entonces ya a nadie le interesa lo natural, pero hace un lapso de tiempo donde uno se acostumbra a la ciudad, al sistema, pero en este momento nos damos cuenta que ya hay un desequilibrio terrible en el ser humano, una desconexión tan alta con la naturaleza, que ya nosotros nos vemos en la necesidad de empezar a tener un contacto mayor con la misma naturaleza, ¿sí? Los que habitemos en la ciudad, donde sea, tenemos que tener ese contacto, porque el problema que tenemos actualmente es de conciencia, ¿sí? Y esa conciencia que usted hablaba de que felicidad, bienestar, calidad de vida, paz, tranquilidad,
Todos esos elementos hacen parte de la conciencia, ¿sí? Pero para que eso exista necesitamos cultivar la conciencia, y para que la conciencia se cultive necesitamos unos escenarios propicios en educación, en interacción con la misma vida, porque el ser humano que se aleja de la vida, de lo natural, no puede permitir que esa conciencia aflore. Por ende nosotros requerimos sí o sí conectarnos con lo natural, con la vida. Claro, porque el símil es semejante a aquel ejercicio en el cual tú clavas una semilla en una porción de tierra, pero si no le incorporas abono y agua, la semilla no va a reventar, no va a desarrollarse, no va a producir lo que tú quieres que produzca, una impresión agradable en tu casa. La conciencia es directamente proporcional al escenario en el cual yo la puedo desarrollar.